Dios le bendiga en esta mañana, aquí con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesús, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne. Allí estamos en la ruta 60 entre el pueblo de Birmingham y el pueblo de Wakeman. Una iglesia de habla inglesa, pero le invito a que nos visite. Si usted entiende el inglés y no tiene iglesia local a la que asista, venga y comparta con nosotros desde las 10 de la mañana las clases de escuela bíblica dominical y a las 11 de la mañana el servicio de adoración y de predicación. Así que allí venga y esté con nosotros y recibirá palabra de Dios conforme a la palabra de Dios y el amor de Dios conforme al amor de Dios, como nos enseña su palabra de amar al prójimo como a sí mismo. Y seguimos con los mensajes acerca de la resurrección y cómo la resurrección valida las palabras del Señor Jesús, como la resurrección valida la señal de Jonás que el Señor Jesús dejó para las generaciones, y cómo la resurrección del Señor Jesús valida lo que es el mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas en Cristo Jesús, como lo dice el apóstol Pablo. Y vamos a ver ahora, dentro de ese mensaje del Evangelio, vamos a introducir un tema que es acerca de la resurrección, y es el bautismo del creyente. Y cómo la resurrección también valida el acto de bautismo de los creyentes. Y voy a leer de nuevo las palabras que utilizamos en el libro de 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 4, para que usted vea lo que vamos a hablar. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué tenemos que decir del bautismo del creyente? Primero, que el ladrón en la cruz de Calvario fue salvo sin ser bautizado. O sea, el bautismo no es necesario para la salvación del creyente. Como le dijo el Señor Jesús al ladrón en la cruz de Calvario, de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y más aún, la palabra nos enseña en el libro de Efesios capítulo 2 y versículo 8 al 9, que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Romanos 6:23 también nos añade también ese mismo concepto, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que el primer punto que tenemos que decir ya claro es que el bautismo no es necesario para la salvación. Pero sí tenemos que decir que el bautismo, en este caso hablamos por inmersión, la palabra griega bautizar viene de inmersión, es solo para los creyentes en Jesús como su Salvador y Señor, y debe ser un acto de obediencia a Dios y al Señor Jesús. Y repito eso, el bautismo por inmersión es solo para los creyentes en Jesús como su Salvador y Señor, y debe ser un acto de obediencia a Dios y al Señor Jesús. Allá hay varias cosas implícitas, no las estoy mencionando, pero sí se las voy a decir rápidamente. Primero, que el bautismo es por inmersión en las aguas. Segundo, que es para creyentes, no puede ser, bien, por ejemplo, un niño o que es aspersado, como practican algunas otras denominaciones. Ese no es el bautismo que nos habla la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo fue que desde el principio la iglesia practicaba entonces y a quienes bautizaba entonces en el principio la iglesia, incluyendo, ¿verdad?, en el libro de Hechos, como cuando comenzó la iglesia a formarse. Hechos 2, capítulo 2 y versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, cuando Pedro estaba hablando en el día de Pentecostés, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ante el discurso de Pedro, creyeron y fueron bautizados como 3,000 personas. Hechos 8 y versículo 12. Este es Felipe en Samaria, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, que anunciaba el evangelio del nombre de Dios y del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Creyeron y fueron bautizados.
Hechos capítulo 8, versículos 37 y 38. El también evangelista Felipe hablando con el eunuco, camino a Gaza. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron al agua Felipe y el eunuco y le bautizó. Así que el bautismo es un acto de obediencia, como vemos cuando usted cree en Cristo como Señor y Salvador. El bautismo por inmersión es siempre un acto del creyente por obediencia a Dios y a su palabra y al Señor Jesús. Y al Señor Jesús. Padre, gracias Señor, te damos, bendice tu palabra y rogamos en el nombre del Señor Jesús que tú nos ayudes a cumplir, Señor, como creyentes con los mandatos que tú nos das en tu palabra, habiendo primero creído en Cristo por medio de, Señor, de la fe que tú nos das para recibirle como Señor y Salvador. Y entonces, Padre amado, como acto de obediencia, bautizándonos por inmersión para dar testimonio de que somos ahora, Padre amado, hijos de Dios y que somos parte de tu familia y hemos creído en Cristo como Señor y Salvador. Padre, gracias. En el nombre de Jesús que oramos. Amén.